actuación en el campo de energía especialmente, y el tema que va a enfrentar hoy es la energía argentina en crisis. Ahí está. ¿Hay salida? Gracias, Memi. Un beso. Lillo, ¿podés apagar el micrófono? Ahí está. Repito, el tema de hoy es la energía argentina en crisis, y la pregunta que se hace Jorge es, ¿hay salida? Jorge La Peña es ingeniero industrial, ha desempeñado varios cargos públicos en el área de energía, fue secretario de Energía, fue presidente de YPF y tiene infinidad de ocupaciones vinculadas con el tema energético, sobre todo en consonancia, digamos, con la Unión Cívica Radical, hasta donde yo sé, de modo que hay algunos correligionarios que lo van a escuchar hoy con todo gusto. Jorge, quedás en el uso de la palabra. Como te dije anteriormente, podés hablar el tiempo que quieras. Lo único que, siguiendo una tradición que tenemos de cuando hacíamos los foros de la ciudad en el club, dejamos unos 15 o 20 minutos para preguntas del público, si es que las hay. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer al Club del Progreso que me hayan invitado a hacer esta conversación con ustedes, especialmente a su presidente, el doctor Guillermo Quintana, Lascano Quintana, mi vecino, con el cual me cruzo. Somos vecinos. Exactamente. Bueno, por lo que veo hay muchos dentro del auditorio, mucha gente que conozco mucho, que respeto mucho, con los cuales comparto totalmente ideas y en otros parcialmente ideas que se sintetizan en pensar siempre una Argentina mejor que la que tenemos. Bueno, la energía es, como ustedes saben, un insumo básico del proceso de desarrollo económico y social de un pueblo. Tener energía abundante y barata es una ayuda enorme para poder tener una producción competitiva, para poder tener una economía de los hogares sin problemas, para tener confort, etc. La Argentina ha tenido, diría yo, un pasado energético, digamos, mucho mejor que su actual presente. Es uno de los pocos países del mundo que llegó a un preciado objetivo que todos persiguen de una u otra manera, algunos lo consiguen, otros no, que es el autoabastecimiento energético. La Argentina lo llegó a hacer esto en forma trabajosa, pero digamos con un trabajo persistente de sus gobiernos y bueno, yo diría que se ha dado en el siglo XX. En la Argentina la energía es un fenómeno nuevo en el mundo, llamémosle, ¿no? La energía como la conocemos hoy, totalmente concentrada, digamos que se fabrica en un determinado lugar y se consume en otro, etc. Digamos, es un fenómeno nuevo que tiene, según como se la mire, 150 años, 200 años, o quizá también podríamos decir 100 años, ¿no? 120 años. Es decir, para decirlo de alguna forma, la Revolución de Mayo no tenía secretario de Energía,
porque la energía no era un bien que fuera producido, digamos, en forma centralizada. Cada uno se procuraba su propia energía, y generalmente era una energía renovable, y que estaba disponible en la naturaleza, ya sea con forma de sol, de agua, madera, o energía animal inclusive, ¿no? Entonces no era necesario tener alguien que gestione, en el virreinato, por ejemplo, el gestione la energía del sector, ¿no? Mientras que hoy no sería, digamos, concebible, digamos, un gobierno de un país de este momento actual, sin secretario de energía, sin ministro de energía, sin alguien que en el primer nivel de gobierno gestione estos negocios. La energía tiene hoy un carácter estratégico. Tener un abastecimiento sustentable es un objetivo que persiguen todos los países, y muchas veces la energía figura dentro de lo que serían las planificaciones de la defensa de los países. Una hipótesis de conflicto siempre, en última instancia, está ligada al suministro energético de determinados países, ¿no? O sea, los países están dispuestos a sostener su independencia o su seguridad energética, aún no solo en la paz, sino quizá también en la guerra. Esto me dicen algunos amigos que son expertos en estrategia militar y esas cuestiones, ¿no? Bueno, sin llegar a eso, con esto quiero abonar la idea de la importancia de este sector. Y respecto a la extensión, bueno, en la Argentina, ¿cuándo empieza el tema energético? En los términos que lo conocemos hoy. Y bueno, yo podría decir que un gran hito energético moderno es la invención del tranvía. Y el tranvía lo inventó Siemens en el año 1882. Está patentado por Siemens de Alemania. Y la Argentina en el año 1897, por ahí, tenía tranvías en La Plata. El tren eléctrico es un hijo del tranvía. La Argentina en 1916 tenía tren eléctrico en el Tigre. En 1924 tenía tren eléctrico en Moreno, provincia de Buenos Aires, acá a 33 kilómetros del Obelisco. La Argentina en 1911 tuvo el primer subterráneo de América Latina. Lo hizo en 2 años. La Argentina en 1887, más o menos, tuvo su primera central eléctrica ahí cerca de la catedral. El ingeniero Rufino Varela emprendió esa tarea. Y la CADE, y la CHADE, y la Ítalo son empresas que nos daban el suministro eléctrico a los porteños y después a los alrededores de Buenos Aires desde el año más o menos 1898. Quiere decir que ahí, más o menos, está el nacimiento de la cuestión energética tal cual la conocemos hoy. El otro hito importante es el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en el año 1907, 13 de diciembre, que algunos lo ponen a ese hito, dada la importancia del petróleo, como el verdadero inicio de todo este gran proceso. Bueno, ese es un comienzo exitoso. Y quizá yo podría decirles que el devenir futuro de aquel momento
visto desde hoy, no fue tan exitoso como fue el comienzo. El tren eléctrico llegó en 1916 al Tigre y está en el Tigre. En aquel momento éramos 12 millones de habitantes o algo así, y ahora somos 44, pero no se avanzó un metro en la electrificación ferroviaria. Y el tren eléctrico llegó en 1924 a Moreno, y está en Moreno. No avanzó tampoco un metro. Y bueno, todo esto nos habla de, digamos, de un comienzo acelerado, exitoso, y sin embargo, el título de esta charla se llama La Argentina en crisis, y la pregunta es, ¿habrá salida o seremos capaces los argentinos de hoy de salir? Bueno, quiero decir que Argentina logró un éxito extraordinario en este siglo XX, no en el XXI, que es el que vivimos, en el año 1989, cuando logró lo que se llamaría el autoabastecimiento energético. ¿Qué es el autoabastecimiento? ¿Qué es el autoabastecimiento energético? Bueno, cuando un país produce más energía que la que consume internamente y entonces puede tener un saldo exportable que le reditúe dólares a su balanza comercial. Ese proceso se da al final del gobierno del doctor Alfonsín, no importa exactamente el mes, pero digamos es en el mediados de 1989, y no es el resultado de la gestión del gobierno del doctor Alfonsín, es el resultado de la gestión del gobierno del doctor Alfonsín, pero también de los presidentes que se sucedieron en los 82 años que van desde el descubrimiento del petróleo en 1907 a ese año, donde hubo una suerte de continuidad en las realizaciones, un crecimiento sostenido, y más allá de que hubo periodos de gobierno de la democracia, pero también de lo que no era democracia, que era república no democrática, si quieren oligárquica o si quieren la predemocrática antes de la ley Sáenz Peña, y si hubo también dictaduras, hay en este tema una cierta continuidad que hace que, si no todos, casi todos los gobiernos hayan hecho contribuciones al crecimiento energético de la Argentina y al logro de ese gran objetivo que se da justamente en el gobierno del doctor Alfonsín, que yo tuve el honor de integrar justamente en este área y de compartir el compañerismo con, por ejemplo, Daniel Larriqueta, que está acá presente, ¿no es cierto? Bueno, en este proceso hay un actor central que es el Estado. Y hay un ejecutor primordial, no exclusivo, pero primordial, que son las empresas del Estado argentino. El Estado argentino es el gobierno, digamos, es el Estado manejado por los gobiernos de turno. Protagonista central en la fijación del rumbo, en la fijación de la política, en el mantenimiento de esas políticas. Y las empresas del Estado son quienes ejecutan cada uno en su ámbito de actuación planes que dan ese resultado, si bien no perfecto, porque nada es perfecto, tan satisfactorio como es el ser un país independiente en materia energética, seguro en el abastecimiento y con energía de costos reducidos. El gran protagonista, la columna vertebral, es la empresa YPF.
Pero hubo otras columnas que acompañaron esa columna vertebral, o otras columnas que sostuvieron ese edificio energético exitoso y en crecimiento, como son la Comisión de Energía Atómica, la empresa Agua y Energía Eléctrica, la empresa Gas del Estado, la empresa Hidronor, etc. Hidronor es una empresa creada en el gobierno del doctor Onganía, que llevó adelante, del general Onganía, y que llevó adelante una gran obra que se llamó la obra, que en su momento fue llamada la obra del siglo, que es el Chocón y Cerros Colorados, que era una obra impulsada vehementemente por el gobierno del doctor Arturo Illia. Entonces esto habla de ciertas continuidades que fueron suficientes para que todos pudieran de alguna forma participar de ese siglo exitoso. YPF no es una creación exclusiva de la Unión Cívica Radical. Los radicales hemos sido muy importantes en esto, porque en su forma actual la empresa es creada por el presidente Irigoyen, y después se echa grande por el presidente Alvear, y su hombre, el general Mosconi, el coronel Mosconi, que le dio, digamos, una forma de organización que la marcó definitivamente, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hay una serie de cosas, pero esta empresa ya venía de la etapa predemocrática de la Argentina. Es decir, de antes de la ley Sáenz Peña, la empresa, digamos, ya tenía una existencia, era una protoempresa, una dirección nacional, creada en el gobierno del presidente José Figueroa Alcorta, que es el descubridor del petróleo, que toma una decisión extraordinaria y que hoy parece que no entraría en la definición de lo que sería un gobierno, digamos, conservador o liberal de esa época. El presidente Figueroa Alcorta es un hacedor extraordinario, porque él, cuando es anoticiado de que sus empleados descubrieron el petróleo en Comodoro Rivadavia, la primera decisión que toma es hacer una reserva fiscal de 110.000 hectáreas alrededor del descubrimiento para asegurarse que eso quede para el Estado argentino y pueda ser explotado por el Estado argentino. La noción del liberalismo actual, digamos, de los años 90, si ustedes quieren, o lo que se llamaría el neoliberalismo, hubiera tomado una decisión totalmente contraria, que es, bueno, lo descubrió el Estado, pero el Estado es malo siempre, entonces por eso llamo a las empresas privadas para que lo exploten y se hagan ricas ellas. Bueno, fíjense que el gobierno anterior al radicalismo tomó decisiones que bien también las puede tomar el radicalismo u otros que siguieron. Por eso esa sucesión de decisiones es lo que da ese éxito que yo diría que se verifica en este siglo XX, ¿no? La creación de agua y energía eléctrica también es un hecho importantísimo, que es la Dirección General de Irrigación en 1913, y la creación de gas del Estado también, esa fue en el año 1945, tuvo un sentido mundial también, porque es una experiencia inédita, haber creado una empresa, digamos, separada de la propia productora de petróleo para que lo distribuya y lo transporte, cosa que hizo con un éxito extraordinario a nivel mundial, porque la Argentina llegó prácticamente a ese autoabastecimiento porque el gas reemplazó muchos consumos petroleros, reemplazó el carbón,
y eso permitió tener esos saldos exportables, digamos, importantes que le permitieron tener ese éxito, ¿no? La Argentina tuvo la primera central de América Latina en materia de energía nuclear. Es un hito extraordinario, que comenzó en el año 1968. El primer estudio de factibilidad del gobierno del doctor Ilia, y la obra fue puesta a crítico en el año 1974, en el gobierno del general Perón. Los gasoductos argentinos tienen una magnitud, por su extensión, una magnitud mundial, y el primer gasoducto es del año 50. El último importante gasoducto que se hizo es el gasoducto en Neuva, que se hizo en el gobierno del doctor Alfonsín en tiempo récord. Y bueno, todo esto generó, digamos, un siglo XX muy, muy exitoso, que se contrapone con la situación actual que yo quiero describir en este momento, que es la que estamos viviendo en el siglo XXI y particularmente digamos, en este año 2020, donde los problemas que ya existían, que puedo describirlos, digamos, se agudizaron en forma notable por este fenómeno de la pandemia, que muestra, digamos, así como pasa con las grandes inundaciones, las grandes crecientes de los grandes ríos, que cuando se va a la creciente, bueno, deja al descubierto, digamos, el mal que ha quedado, ¿no? Bueno, hoy Argentina, en materia energética, es un país dependiente del exterior. Es decir, ese logro de los 82 años de poniendo un ladrillo por año para lograr ese gran objetivo que lo pone o lo puso a la Argentina entre uno de los pocos países del mundo que se autoabastecen de energía, se perdió. Y hoy Argentina es un país que necesita recurrir a la compra externa, nuevamente, como estábamos, no sé, en el año, hasta el año 89, digamos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado acá? Bueno, yo creo que la privatización de YPF en los años 90 es un hecho, digamos, atípico, que por ejemplo no lo hizo Brasil con su empresa Petrobras, por ejemplo, ni lo hizo Uruguay con su empresa ANCAP, ni lo hizo Chile con su empresa petrolera estatal. Fue malo porque jugaba un rol importantísimo dentro de la estructura, y al dejar de jugar ese rol y transformarse en una empresa privada prácticamente extranjera, porque está hecha, dejó de ser una empresa del Estado argentino, no para transformarse en una empresa argentina privada, sino para transformarse en una empresa constituida bajo las leyes de Nueva York y con propietarios mayoritariamente extranjeros, cosa que ocurrió en el año 1998. Entonces, esa columna vertebral dejó de existir, no fue reemplazada por otra columna vertebral, aunque sea de otro dueño, lo cual habría que ver si hubiera funcionado. Pero, de hecho, empezó a hacer otra cosa. Una cosa que dejó de hacer YPF, y que lo hacía bien, era explorar el territorio argentino para descubrir yacimientos de petróleo, teniendo en cuenta que siendo el petróleo un producto no renovable, no puedo gastar indefinidamente del petróleo que he descubierto el primer día de existencia de la empresa. Esto es una cosa elemental y lógica.
Yo para sostener una producción creciente necesito ir reemplazando los yacimientos viejos por nuevos descubrimientos de nuevos yacimientos en lo posible de menor costo de extracción que los yacimientos viejos, e ir reemplazando los viejos por estos nuevos. Esta tarea elemental del petrolero, es decir, buscar para encontrar y encontrar para reemplazar lo viejo, dejó de hacerse a partir de la privatización y desnacionalización de YPF. Y las empresas se dedicaron a producir cada vez más petróleo del mismo yacimiento. Fíjense que acá hay una diferencia extraordinaria, porque YPF y el Estado primero descubrieron el petróleo en Comodoro Rivadavia en el año 1907. Para que se ubiquen, el petróleo se descubrió en 1859 en Filadelfia. Es decir, nosotros vamos un poquito, digamos, 40 años atrasados respecto a ese hito mundial. Pero una vez descubierto el petróleo, en 1907, ya en 1919, YPF o su antecesora, pero YPF en definitiva, descubrieron el yacimiento de Neuquén, en Plaza Winkle. Este proceso también se dio en Estados Unidos. Es decir, el petróleo no se produce de Filadelfia. Después se descubrió California, después se descubrió el Golfo de México, después se descubrió el Mar del Golfo, después Alaska, y ahora, no sé, el shale. Entonces, nosotros tenemos digamos, esa secuencia que es la que nos enseña este tema de buscar, descubrir, poner en producción, reemplazar. En 1938 se descubrió los yacimientos de Mendoza. En 1950 y pico se descubrieron los yacimientos del sur de Santa Cruz. En 1970 se descubrieron los 78, 80 se descubrieron los yacimientos del Mar Austral frente a Tierra del Fuego, en la zona cercana a las Malvinas, donde opera la empresa Total. Antes, en el 1970 aproximadamente, los yacimientos de Salta y de Jujuy. Entonces, este proceso de ir encontrando cada 10 años una nueva cuenca quedó suspendido, no sé por qué, no sé si corresponde a una decisión de la gran ignorancia o de la gran especulación o qué, pero al interrumpir este proceso de búsqueda y descubrimiento que tenía YPF, empezamos a consumir cada vez más productos o más petróleo de los yacimientos más viejos, y por la ley de los rendimientos decrecientes, esto es un proceso cada vez más costoso y que obliga a mayores inversiones y que en definitiva produce una nafta más cara y menos competitiva. Esto ocurrió hasta que finalmente en el año 2011 se produce otro hito muy importante, en la cual la Argentina dejó de ser exportadora de petróleo y de gas y empezó a tener un déficit fenomenal, que llegó a ser un déficit de $5.000 millones de dólares por año de importaciones, en este caso, en el año más o menos 2015. Y bueno, esto generó uno de los desbalances macroeconómicos que llevaron a esta crisis que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Bueno, y hay otros elementos que podría mencionar, pero me voy a quedar con este elemento, digamos, cómo los argentinos, después de 20 años de privatización, o de este tipo de privatización, que no es toda mala, pero en este punto ha sido muy negativo,
bueno, hemos perdido esa condición de éxito para transformarnos en un país de problema. Ustedes recuerdan que el éxito del gobierno de los Kirchner, después de la salida de la convertibilidad, era los superávit gemelos, superávit comercial y superávit nacional, digamos, de presupuesto. O sea, eso se perdió, el superávit comercial, digamos, en gran parte se perdió por la pérdida del superávit energético, y el otro superávit está en gran parte influido por el déficit, digamos, de presupuesto, o sea, el déficit en pesos, del funcionamiento de un sector energético deficiente. Para no aburrirlos, diría que el funcionamiento del sector energético argentino le demandó al Tesoro Nacional, que como ustedes saben es una entidad exhausta, sin capacidad de endeudamiento, sin capacidad de repago y sin capacidad de sostener la macroeconomía argentina, le demandó el sector energético desde el año 2003 al 2020 la cifra de 103.000 millones de dólares en concepto de subsidios de varios tipos para el funcionamiento del sector. Por ejemplo, para evitar quiebras de empresas, lo cual tendría características catastróficas para el funcionamiento social, o de subsidiar cierto tipo de actividades no competitivas, etc. Cuando digo que el sector energético argentino se comió o se consumió o lo obligó al Estado a darle sin recuperación 103.000 millones de dólares en 15 años, en 17 años, estoy incluyendo 3 o 4 gobiernos argentinos: el gobierno de Kirchner, el gobierno de la señora de Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Esto habla de no de una grieta, sino de una homogeneidad, de una dirigencia que no puede resolver este problema del funcionamiento del sector energético. Cuando digo 103.000 millones de dólares, lo puedo comparar con el mayor crédito que le hemos pedido al Fondo Monetario Internacional, que como sabemos excede la capacidad de pago de la Argentina, que es de 57.000 millones de dólares. Es decir, el sector energético, para funcionar y no quebrar, se consumió en 15 años, en 17 años, 2 créditos del tipo del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina en un préstamo inédito. Con esto termino esta parte y les digo que, bueno, el sector energético está en crisis, que es lo que dice el título de la charla. Crisis quiere decir que es un sector dependiente del exterior, y cuando compra y quiere vender internamente esa energía, en la Argentina la tiene que vender en pesos, y los pesos respecto al dólar tienen estampidas fenomenales. Es decir, una cosa es tener una macroeconomía estable e importar un producto que no se tiene, como por ejemplo España importa petróleo que no tiene, pero la economía española, euro-dólar, está más o menos en un cierto equilibrio. Entonces, aunque el petróleo se importe en dólares,
pasarlo a euros no es un drama, porque el euro y el dólar tienen fluctuaciones pequeñas propias de macroeconomías europea y estadounidense, digamos que fluctúan, pero dentro de valores muy acotados en cantidad. Ahora, tener una fluctuación del 100%, como la Argentina tuvo en estos meses que vivimos, o en este año que hemos vivido, si quieren desde el día 12 de agosto, es algo indigerible por el público consumidor y por la economía de los consumidores. Por eso, el presidente Macri, el día 13 de agosto, cuando vio la estampida del dólar por el resultado electoral, más allá de su ideología, tuvo que congelar los precios de la canasta de hidrocarburos, con unas quejas extraordinarias de toda la comunidad petrolera. Entonces, ¿cómo redondear esta situación de crisis? Bueno, lo voy a sintetizar así. La Argentina produce petróleo, gas, energía eléctrica, energía nuclear y carbón, pero produce esos productos con muy baja productividad desde el punto de vista de lo que lo vemos los ingenieros industriales. La productividad es baja. Los costos son altos. Y esto nos lleva a un problema. Nos lleva al problema de que cuando tenemos un excedente, no lo podemos colocar en el mundo, un excedente de petróleo, o de gas, o de carbón, no lo podemos colocar en el mundo porque el mundo no nos lo compra, porque los precios mundiales son más bajos que los costos argentinos. Entonces, para decirlo en palabras del presidente Dualde, Argentina no está condenada al éxito, sino contrariamente, con esta productividad, con estos costos de producción, sin descubrir nuevos yacimientos, está condenada al fracaso. Y este es un punto que me parece importantísimo si lo podemos asumir, porque es como decirle a un enfermo que tiene tal enfermedad y quizá ponerlo en condición de que él decida pelear contra la enfermedad, en vez de decirle que lo que tiene es un resfrío que va a pasar y ocultarle la profundidad, en todo caso, del mal que lo aqueja. Bueno, esto nos lleva a nosotros, en el Instituto Mosconi, a plantear que puede haber una solución si somos capaces, los argentinos, de inventar algo distinto de lo que venimos haciendo desde que hay una pendiente que indica la decadencia. Es decir, si hacemos lo mismo que en los últimos, si quieren, 30 años, si quieren 25 años, si hacemos lo mismo, tenemos el mismo resultado. Y si hacemos lo mismo que en los últimos 20 años, el resultado será desastroso. Bueno, esto obliga a decir qué otra cosa podemos hacer. Bueno, me parece que hay que plantearse un objetivo de largo plazo. Me parece que hay que plantearse un acuerdo político, para lo cual, para llegar a un acuerdo político, primero hay que hablar entre los partidos políticos. Y primero los partidos políticos tendrían que pensar lo que van a decir al otro partido político, cosa que tampoco hacen. Para no hablar del vecino y hablar de mi propia casa, creo que el compromiso que tuvieron los presidentes radicales, desde Irigoyen a Alfonsín,
no se condice con el compromiso que tienen las dirigencias de este mismo partido respecto a este mismo tema, digamos, en este siglo. Si yo repaso el gobierno de Irigoyen, encuentro, digamos, un compromiso extraordinario con esta cuestión. Si repaso el gobierno de Alvear, encuentro un compromiso extraordinario con esta cuestión. Si repaso el gobierno de Frondizi, encuentro un compromiso extraordinario con esta cuestión. Si repaso el gobierno del doctor Arturo Illia, encuentro un compromiso extraordinario con esta cuestión. Y lo mismo encuentro en el gobierno del cual tuve el honor de participar, el gobierno del doctor Alfonsín. Sin embargo, no veo esa situación, por lo menos de interés, por este tema. Y si no hay interés, es difícil que pueda haber un diálogo que no sea un diálogo superficial. Bueno, esto lo digo porque no quiero hablar del otro, de los defectos del otro. Tenemos que, digamos, corregirnos también en nuestra propia casa. Y tenemos que hablar con los otros, porque todo lo que se haga tiene que hacerse con una visión de largo plazo. Hay que pensar en la Argentina de dentro de 30 años, que quizá no estemos para verla, pero sí para gestarla. Y esto requiere leyes, y las leyes requieren proyectos, y los proyectos requieren discusiones, y las discusiones requieren un lugar, y el lugar es el Parlamento, que se llama Parlamento porque es el lugar donde hay que hablar con un criterio más elevado del que hablamos en el café. La política no puede quedar circunscripta a Facebook, o al café, o al grupo de WhatsApp. La política tiene que hacerse en el Parlamento. Y los acuerdos que aseguren la continuidad de los proyectos, con la continuidad de los proyectos, a pesar de los cambios de los gobiernos, tienen que acordarse en el Parlamento. ¿Cómo van a acordar en el Parlamento si no hablan en el Parlamento y se insultan? Por eso me parece que es interesante este documento que el Instituto Mosconi firmó, pero con muchos políticos, muchas instituciones, promovido por el Club Político la semana pasada, que habla, bueno, si la Argentina tiene que hablar. ¿Y qué podemos pedirle a un país que tiene los problemas presupuestarios que tiene y que todavía no pudo aprobar el presupuesto 2020 porque no envió el proyecto? Todo el mundo pide subsidios y nadie se anima a hacer la planilla del presupuesto. Estamos en agosto. Bueno, ahí creo que está un poco el problema de cómo se resuelve esto. Yo creo que no hay que preguntarle a los empresarios cómo se resuelve. Los empresarios lo que quieren son buenos negocios. Y es lógico. Y tienen que ganar dinero. Pero no le puedo decir al empresario que fije la política argentina. Tampoco le puedo decir al empresario que hacerle caso cuando le pide al Estado que le haga la infraestructura para que él transporte sus productos. Cuando las leyes establecen que esa infraestructura la tiene que hacer, por ejemplo, un oleoducto lo tiene que hacer el propio interesado. Entonces no podemos tener un Estado que le pregunte a los privados qué es lo que hay que hacer. Porque el Estado, por definición, tiene que velar por el interés general.
que es lo más fácil, pero lo más difícil de hacer. Es fácil de decirlo, pero es lo que está en el preámbulo de la Constitución Nacional. Y no puede juntarse con los que solo persiguen un interés legítimo, particular, y definir una política porque hay consenso entre ese grupo pequeño. Bueno, paro acá diciendo lo siguiente para no aburrir. Argentina tiene que mirar a 30 años y decir que este presente no es bueno. ¿Qué futuro deseable querría tener? Y acordarlo. Y ver cómo hace una transición desde este estado insatisfactorio, para llamarlo de alguna forma, a un estado energético sustentable, que lo tenemos que definir entre todos. Esto implica una transición múltiple. ¿Qué es una transición múltiple? Bueno, hay una transición que es nuestra matriz energética. Nosotros, el 85% de toda la energía que consumimos, como luz, en los automóviles, en la industria, etcétera, toda la energía que la Argentina consume, en un 85% está hecha con petróleo y con gas. Bueno, el mundo afronta un problema extraordinario de cambio climático. Si esto se sigue calentando como se está calentando por causas del hombre, antropogénicas, va a ser invivible el mundo en algunos años. Hay que tratar de generar y consumir energía que no produzca gases de efecto invernadero. Pero no hay que dejar de consumir energía. O hay que consumir la menos posible, pero compatible con un país en desarrollo. Esto implica que nosotros de aquí a 30 años, pero cada año, tenemos que consumir menos petróleo y menos gas. Y reemplazar esa energía del petróleo y gas que no consumiremos por energías que no produzcan gases de efecto invernadero. Esto es más energía hidroeléctrica, más energía eólica, más energía solar, más energía de los biocombustibles y puede ser también más energía nuclear. ¿En qué mezcla? No sabemos todavía, pero sí sabemos que tenemos que consumir más de estas y menos de las que consumimos habitualmente. Y esto tiene que formar parte de un compromiso global en el cual la Argentina tiene que pactar con la comunidad internacional qué parte del esfuerzo va a ser para evitar este cambio climático. No le va tan bien al mundo en esto, pero confío que le puede ir un poco mejor. Y esta es la transición energética, desde la matriz carbonosa, petrolera, gasífera, casi totalmente, a una matriz donde el petróleo y el gas van a jugar un rol mucho menor en proporción que el de ahora. Para esto habrá cambios tecnológicos y una serie de cosas. El coche del mañana no será a nafta, será eléctrico, pero bueno, es un proceso que es gradual, por eso digo 30 años. Pero hay que empezar de ahora, no del año que viene. ¿Y ahora cuánto es? ¿Cuándo es? Cuando salgamos de esta pandemia. Bueno, hay otras transiciones. Si nosotros producimos petróleo caro y gas caro y queremos exportar y pensamos que lo vamos a sacar de vaca muerta, bueno, tenemos que volver a pensar vaca muerta.
Nunca un Vaca Muerta subsidiado por un tesoro que no tiene plata para subsidiar va a poder funcionar. Entonces Vaca Muerta, que sería la estrella o la verdadera leyenda del Dorado, digamos, o la nueva leyenda del Dorado, con la cual se entusiasmaron todos los gobiernos que se sucedieron a sí mismos desde el 2010 hasta ahora, vamos a tener que cambiar ese paradigma. La Argentina, Vaca Muerta, no es, como se dijo por parte de algunos, la nueva pampa húmeda de la Argentina. No hay ninguna razón técnica para afirmar que esto pueda ser así. Y esto se verificó con la pandemia, porque cuando bajaron los precios, la industria, los productores, lo primero que fueron es irle a pedir plata en la forma de barril criollo al gobierno de turno, que es a este gobierno. ¿En qué se diferencia Grabois, que pide plata, con las petroleras y los gobernadores de provincias petroleras que piden la misma plata? A un Estado que tanto Grabois como los gobernadores saben que no tiene plata. Lo leen en el diario todos los días. Bueno, acá hay que encarar una transición también de la productividad y de los costos. Si producimos petróleo caro y queremos venderlo en el mundo, la única posibilidad es que ese petróleo baje de precio. Y para bajar de precio hay que aumentar la productividad. Quiere decir, producir lo mismo con menos recursos. Menos mano de obra, menos, etc. Y lo mismo con el gas natural. ¿Esto quizá implique renegociar los contratos con los sindicatos? Sí. Pero hay que encararlo. ¿Significa bajar las regalías? Posiblemente sí. Habrá que encararlo. Pero nosotros tenemos que estar en condiciones de producir a precios que el mundo pueda comprar. Si no, hay que abandonar definitivamente las fantasías. En este sentido, la pampa húmeda le lleva más de un siglo conceptual a esta nueva pampa húmeda o vaca muerta. Porque el empresario, digamos, que produce soja, no le pide al Estado precio sostén. Bueno, también hay que hacer una transición muy importante. Hay que dejar de lado las estupideces. No se pueden decidir obras que se hacen con dineros públicos sin tener los estudios que fundamenten que se haga la obra. Acá, digamos, mucha gente que cree ser gran político decide obras sin estudios. Y esas obras terminan siendo una carga insostenible y la fuente de los subsidios y los déficits y de la inflación, porque no tienen ningún rendimiento social cuando se terminan de hacer. Un ejemplo sería hacer una central de carbón en Río Turbio y no hay carbón para hacer que la central funcione. ¿De qué cabeza puede haber salido una decisión tamaña? ¿De dónde puede salir la idea de comprar a los chinos 2 centrales nucleares de distintas tecnologías sin haber hecho los estudios? Sin saber qué precio tienen. Sin saber si estas 2 centrales mejoran nuestra situación o la empeoran. Entonces tenemos que hacer una transición de la irracionalidad en la toma de decisiones a una racionalidad absoluta en la toma de decisiones. Y esa racionalidad la tiene que dar un funcionariado estatal competente. ¿Qué es un funcionariado estatal competente? Bueno, es muy difícil definirlo, pero digamos el Estado francés, del cual distamos enormemente. Y si no quieren Estado francés, creo que hay muchos estados aún latinoamericanos mejor formados en estas especialidades, por ejemplo, que los nuestros. Entonces, mejor Estado. Y esto implica una transición, decidir mejor, asignar mejor
los fondos públicos que son escasos. Tenemos que hacer otra transición, que es la transición de un sistema de precios caros de la energía en el mercado interno a una energía de precios competitivos. Nosotros está bien que paguemos la nafta lo que hay que pagarla, pero ¿por qué tenemos que pagar nafta más cara que España, o más cara que los Estados Unidos, o más cara que cualquier otro país que a lo mejor no tiene los recursos petroleros que tenemos nosotros? Los mercados acá son muy concentrados, son oligopólicos, tienen que estar vigilados. Y esto es un desafío enorme. Entonces acá también hay una transición desde precios fijados en forma caprichosa y cómplice entre los funcionarios y las corporaciones a precios de competencia. Y finalmente hay una transición más, por eso yo digo que son cinco transiciones, que es la transición moral. La transición moral implica no beneficiarse con las decisiones que uno toma cuando está en el gobierno privadamente, o dicho de otra forma, no robar, que es un mandamiento que bajó con Moisés desde el monte Sinaí. No robar, no hacer negocios espurios, no más cuadernos, no más chicanas de este tipo, acomodos. Bueno, todo esto me lleva a que hay una salida, pero no va a ser fácil. Y si creo que la salida es fácil, creo que vamos a profundizar esta situación de crisis. Por ahora, este es el escenario más probable. Fíjense que cuando bajó la demanda mundial de petróleo por la pandemia, porque lógicamente todo el mundo guardó a la gente en la casa, lógicamente bajó la demanda, porque la gente no sacó el coche y las fábricas no funcionaron, por lo menos durante los primeros meses. Y entonces bajaron los precios. ¿Y qué pasó cuando bajaron los precios del petróleo en el mercado mundial? Los petroleros argentinos, que son empresarios siempre exitosos, fueron en conjunto con los gobernadores de provincias petroleras y con los sindicatos de empresas petroleras a pedirle al gobierno que fije lo que se llama un barril criollo, que es un precio exorbitante respecto al precio del mercado internacional, que les permitiera mantener el nivel de actividad. Y el gobierno, en vez de pedirle los costos de producción para, en todo caso, dar un subsidio, una ayuda, para evitar un mal mayor, el gobierno negoció con el grupo y obtuvo lo que se llama un barril criollo, que vale $45 el barril, que es el valor con el cual se fabrican en la Argentina las naftas, sin importar que en el mundo valiera $30 o 25 o 15. Ahora, ningún país hizo lo que hace la Argentina. Y la Argentina entonces en esto también nos demuestra algo raro. La Argentina cree que ella está a la altura de París, de Nueva York y de los Estados Unidos, pero no hace las cosas que hacen los petroleros de los Estados Unidos o los petroleros ingleses, etc. Ninguno de estos le fue a pedir ni a la reina ni al señor Trump el barril criollo. Entonces, resumo y termino. Estamos en crisis, estamos mucho peor que el siglo pasado y estos males no van a curar solos. Lo que se ve son malas noticias. Van a estatizar, dicen, Edesur. Están errando de medio a medio, porque Edesur tiene las tarifas congeladas de hace 2 años, o 1 año y medio. Y la inflación en la Argentina, tener congelada la tarifa,
la inflación en Argentina es del 50%. Tener congelada la tarifa en los Estados Unidos, a lo mejor con una inflación del 1% por año, no es un problema. Tengo el mismo precio en dólares que el año pasado. Pero tener congelada la tarifa en pesos, y me parece que es inviable. Entonces, en vez de resolver ese problema, o por lo menos ser consciente de ese problema, sale que la idea es ir a una estatización o a una cosa por el estilo. Entonces me parece que en vez de pensar por el lado bueno, estamos pensando por el lado de vuelta equivocado. Bueno, entonces, ¿saldrá la Argentina? Hay salida, pero es difícil que la Argentina encuentre la puerta. Y nosotros tenemos que ser parte de los que le ayudemos a encontrar la puerta. Y el éxito que podamos tener es incierto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, por tu exposición, que fue muy completa. Nos gustaría ahora que quien quiera hacer una pregunta levante la mano. Quiero aclarar que levantar la mano no quiere decir hacer esto, sino apretar un botoncito que está a la derecha de la pantalla abajo, que tiene dos alternativas. La primera que apretó la mano es mi hermana Carmen, a quien le doy la palabra. Tenés que abrir eso, ahí está. Ya está. No era para hacer una pregunta, sino para decir que me había gustado mucho Bueno. la exposición. Okay. No, pero aprovecho para preguntar ¿cuál es la queja? ¿Por qué quieren privatizar Edesur? ¿Qué diferencia hay con Edenor, por ejemplo? Bueno, Jorge. Bueno, Carmen, esa es una pregunta extraordinaria que haces. Ese es el tema. ¿Cuál es la diferencia entre Edenor y Edesur? Entonces, bueno, esto no está explicado, pero no hay diferencia. Es más, creo que Edesur tiene mejor performance que Edenor. Pero más allá, pongamos que es igual, el problema es el mismo. Entonces acá tiene que haber alguna miserabilidad de la política, para decirlo de alguna forma, que hace que alguien haya tomado o haya tirado sobre la mesa este tipo de ideas. Y lamentablemente estas ideas en la Argentina se demuestra que hacen carrera. Entonces hay que tratar de clarificar este tema. Y el instituto hoy trató, el Mosconi, hoy trató este tema y bueno, nosotros vamos a analizar el asunto para poner un poco de orden en lo que parece ser un disparate. Y ojo con que Edesur es una empresa que presta servicios en el área del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y abastece a 10 millones de personas. Entonces, ojo con esto porque digamos, tener un percance en el funcionamiento de la empresa puede tener consecuencias sociales muy, muy negativas, ¿no? Muchas gracias. Paga, Carmen. Sí. Apagar. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, el doctor Moreno Huello, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias, Jorge. Excelente la pregunta, toda la exposición y el esclarecimiento, pero pristino del momento en que estamos viviendo. Y me pregunto una cosa, ¿es cierto lo que por ahí se dice en los diarios, mediáticamente, que los propios dueños de Edesur están pidiendo que se las expropien, sin que haga yo valor sobre si hacen buen negocio, hacen mal negocio, lo que fuera, qué sé yo? Ya sabemos por lo que vos decís que el Estado argentino va a hacer un pésimo negocio. Guillermo, te mando un gran saludo. No sabía que estabas acá, pero me alegra que estés. Mira, yo he hablado con los directivos y te diría que te lo descarto totalmente. Están preocupados por este tema. Y aparte de Sur, ha cumplido, digamos,
lleva una pesada carga. El congelamiento, que viene desde prácticamente febrero del año pasado, del 2019, es muy negativo para el funcionamiento de cualquier empresa. Entonces, te diría que no. Yo he hablado con directivos altísimos de Sur sobre este tema, porque me preocupa a mí. Claro. Y no, están muy preocupados, ¿eh? Están muy preocupados. Muchas gracias, Bueno, Jorge. Te felicito nuevamente. A pesar de mi observación de que había que apretar un botoncito, el doctor Reguna, que es vicepresidente del club, no aprieta el botoncito, sino que levanta la mano. Pero como yo soy bondadoso, te doy la palabra. Lo hice así porque vos interpretaste mal el signo que hizo Carmen, que era en realidad un signo de aprobación, no era pedir la palabra. De todas maneras hizo una pregunta correcta. Habla un poquito más fuerte. Jorge, muy buenas tardes. Has hecho una síntesis excelente de toda la historia energética argentina. Mi pregunta se refiere a la experiencia que hemos tenido. ¿Cómo evaluás lo que se ha hecho en materia de energía renovable en estos últimos años? La energía solar y la energía del viento, eólica. Carlos, gracias por la pregunta. Muy bueno lo que se hizo en esa parte, bueno, muy bueno, porque, digamos, se logró un avance muy significativo desde el 2015 para acá. Creo que más o menos se ha llegado a una suerte de 8% de participación, y yo creo que es una buena performance. Y yo creo que esto tiene que seguir adelante y bueno, y espero que esa parte el gobierno actual la continúe, ¿eh? Así que bien, el gobierno ahí de Macri, bien ahí, ¿eh? ¿Los precios son competitivos? Mira, en este momento, bueno, son más caros que los que hay en una economía, en países de macroeconomía estable, que no es la Argentina, ¿no? Entonces, te diría que estamos lejos de una competitividad en esos términos, pero diría que estoy conforme, que es una buena plataforma para, digamos, profundizar esa senda de crecimiento y llevar esa participación de la eólica y la solar, etcétera, digamos, el doble o el triple de lo que está actualmente, que es el 8, llevarlo al 20, 20 y pico, ¿no? Y bueno, así que hay un buen horizonte para ese punto, ¿eh? Gracias, Jorge, tengo una pregunta que dejó José Octavio Bordón, de quien ya no lo veo, pero que dice, como siempre, excelente. ¿Puedes precisar las críticas que le hiciste al gobierno de Cambiemos en materia de energía? Sí. El gobierno de Cambiemos tenía una misión desde el punto de vista económico, que era lograr sanear la economía energética del kirchnerismo, que era desastrosa. Entramos digamos, el gobierno fue entregado con un sistema tarifario, digamos, totalmente deprimido, congelado, etcétera, y con un déficit muy, digamos, y con lo que era paliado, digamos, ese congelamiento tarifario, con una magnitud muy importante de subsidios que había el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, esos subsidios fueron reducidos en el gobierno de Macri. Sin embargo, una de las críticas que yo le hago es que los precios fijados fueron precios, digamos, no de competencia. Es decir, los precios que se fijaron para el mercado interno estuvieron lejísimos de lo que son los precios de competencia en el mercado mundial. Entonces, de alguna forma, se satisfizo los precios exigidos por las petroleras, y eso, al satisfacer esos precios, de alguna forma se bajaron efectivamente los subsidios, pero se puso sobre las espaldas del consumidor una carga que fue insostenible.
y que generó muchos problemas políticos. Entonces, ese tema había que arreglarlo. Nosotros, y yo particularmente, estábamos de acuerdo en que se lo arregle, pero la forma en que se lo arregló, en definitiva, no me convence y generó, por lo menos, una parte de crítica, digamos, ¿no? Es decir, digamos, no fue del todo satisfactorio. Y otro punto es que se tomaron algunas decisiones que no comparto. Por ejemplo, en la empresa Transener, de la cual yo fui presidente, el gobierno de Macri había comprado una participación accionaria mayor que la que tenía y había logrado tener digamos, una participación mayoritaria en el comando de la empresa, que es una empresa estratégica. En realidad, mayoritaria compartida con el grupo de Mindlin. O sea, el Estado hizo un buen negocio, pero aparte logró posicionarse en una empresa, digamos, como Transener, que es la columna vertebral del sistema eléctrico por la cual circulan, digamos, toda la energía y la potencia que se consume. Bueno, en un momento, digamos, en el año 2017, tomó una decisión el gobierno que no compartí y en última instancia obligó a que yo tuviera que dejar el gobierno por esa disidencia, que era vender esa parte que había comprado, ¿no? Entonces estuve de acuerdo en la compra, no en la venta, y eso, digamos, es otro punto en desacuerdo. Y bueno, la realidad es que no se vendió. O sea, por más que tuve que abandonar el gobierno, bueno, la empresa no, digamos, se conservó esa posición. Y después, no estoy de acuerdo con la forma que se relaciona, o que se relacionó, el gobierno de Cambiemos con la empresa YPF. Si el Estado argentino es dueño del 51% de las acciones de YPF, se supone que es dueño por algo. Por algo decidió comprar esa compañía y gastar los millones y los miles de millones de dólares que se gastaron. Entonces yo no admito que una empresa que se ha comprado para, se supone, poder, digamos, mediante la participación del Estado, influir en la estrategia energética del país, se la trate, como se la trató en el gobierno de Cambiemos, como si fuera una empresa privada más. Entonces eso me lleva a preguntar ¿para qué fue comprada? Y bueno, y esto me parece que es un punto, digamos, al menos en nuestra visión, negativo. Y tengo algunas otras críticas menores, si se quiere, que hacen que, bueno, que yo hubiera hecho las cosas un poco distintas en algunos temas, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? El señor Usal está levantando la mano y no me lleva el apunte de que hay que apretar un botoncito. Sí, lo tiene, pero, tiene la manito, tiene la manito. Está apretado. Ah, está apretado, entonces yo no lo vi. No, por favor, no se preocupe. Buenas tardes. Ingeniero, muchas gracias por su excelente exposición. Mi inquietud, y aprovecho esta magnífica oportunidad de poder dialogar con usted directamente para hacerla, es la siguiente. En los últimos años, las instalaciones correspondientes a la infraestructura energética en diversos lugares del mundo se han transformado en blancos apetecibles de estados-naciones agresivos y de organizaciones terroristas transnacionales. Uno de los ejemplos, quizás uno de los más difundidos, fue el ataque a Aramco Oil Company en Arabia Saudita, los ataques que recibió la industria petrolera iraní, aunque Irán tuvo más suerte, logró abortar varios de ellos, los ataques de Pakistán, los ciberataques de Pakistán a las instalaciones nucleoeléctricas de India. Es decir,
hay una tendencia a hacer de blanco predilecto de ciberataques a elementos de infraestructura crítica que tienen un factor común. Me da vergüenza mencionarle esto a un ingeniero industrial, pero tienen sistemas escala, es decir, sistemas de gerenciamiento integral con una arquitectura conceptual sumamente parecida. Estuve viendo dónde se estaba trabajando en este sentido y encontré con alegría que en YPF hay un profesional muy solvente con un equipo que está ensayando con una herramienta muy eficaz, que es la matriz de riesgo, ver cómo impacta en los costos de la producción de energía el producir las modificaciones que mitiguen las cibervulnerabilidades, es decir, la probabilidad de que sea efectivo un ciberataque a estas instalaciones. La pregunta es, ingeniero, en los grupos de estudio que usted coordina, que pertenece, o que usted haya sentido de grupos de estudio en otros países, ¿se está estudiando a fondo el tema de cómo va a variar el costo de producción de energía como consecuencia de la infraestructura crítica, cuando las infraestructuras críticas de diversos países tengan que incluir instalaciones ciberresistentes, es decir, resistentes a ataques que aparecen ser más intensos y desafortunadamente más eficaces? Bueno, no puedo contestarle esa pregunta con precisión, o sea que voy a hacer una contestación cualitativa, no cuantitativa. Yo creo que siempre el costo va a ser menor que el daño evitado. Y yo creo que usted digamos, ha focalizado en el ciberataque. Hay otros ataques que eran más clásicos, que es el sabotaje, de tirar una línea de transmisión o cosas por el estilo, que siempre existieron. Y bueno, yo creo que esa es una parte importante, lo que usted dice. Ahora no se lo puedo cuantificar, pero espero que ese costo no tenga un valor, digamos, significativo en el costo total de la energía, pero sí creo que es fundamental. Y lo mismo ocurre en la seguridad bancaria ante los ciberataques o en otro tipo de los aviones, etcétera. Ahora, ¿cuánto es digamos, cuánto se incrementa el costo? No se lo puedo decir, tampoco es mi especialidad. Le agradezco su respuesta, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, teniendo en cuenta la hora, que son casi las 8:30 de la noche, yo le agradezco muchísimo al ingeniero La Peña su disposición y su explicación, y los convoco a todos los demás para que sigan nuestros Zooms, que siguen el próximo martes o miércoles, con uno del diputado. ¿Qué día? El miércoles. El miércoles del diputado Tonelli, que va a hablar de un tema que hoy se trató de soslayo cuando se habló del tema de Sur, es lo de Vicentín. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, y a todos los saludos. Igualmente, gracias a vos. Muchas gracias.